Más de medio siglo de conflicto han provocado en Colombia decenas de miles de muertos como consecuencia de la guerra de guerrillas, el narcotráfico, el asesinato, el secuestro, atentados con bombas y, por supuesto, una cantidad significativa de violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, es un grupo guerrillero marxista-leninista que desde mediados de los 60 lleva desafiando al gobierno colombiano en la pugna por el control del país. Fue fundado por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas en 1964 para representar los intereses de la población rural tras la Guerra Civil Colombiana de 1948 a 1958, época conocida como la violencia. Posteriormente, los miembros del Partido Comunista Colombiano organizaron a grupos de personas que se sentían abandonadas por el gobierno colombiano para que se asentaran en el campo y crearan sus propias comunidades. Marulanda dirigió un grupo que se asentó en Marquetalia con el objetivo de crear una sociedad en la que se atendieran las necesidades y preocupaciones de la población rural. Precisamente, el grupo de Marulanda sería el que se terminaría por convertir más tarde en las FARC. El 27 de mayo de 1964, el ejército colombiano atacó Marquetalia y otras comunidades de los alrededores. Los 48 guerrilleros de Marulanda consiguieron defenderse del primer ataque y tras los combates, el 20 de julio del 64, los guerrilleros de Marquetalia se reunieron con otras comunidades, se organizaron y se unificaron en lo que llamaron la primera conferencia guerrillera. Durante esta conferencia, en la que participaron unos 350 combatientes, se declararon formalmente como grupo guerrillero y adoptaron el nombre de Bloque Sur, quienes exigían una reforma agraria y mejores condiciones para los habitantes del campo. Además, el grupo se comprometió a defender a las comunidades de seguidores en el campo frente al gobierno colombiano. Fue en la segunda conferencia guerrillera, llevada a cabo en mayo del 66, donde el Bloque Sur se rebautizó como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Además, las recién nombradas FARC decidieron dar un paso adelante y dejar de ser un grupo defensivo en favor de la población rural y comenzar a proporcionar servicios educativos y médicos a las comunidades leales, iniciaron los entrenamientos a los militantes para el combate y decidieron adoptar un perfil ofensivo ante el Estado colombiano. Ya en la década de los 70, y con el objetivo de mantener el entramado del grupo, las FARC comenzaron a depender económicamente de los rescates obtenidos del secuestro de políticos y miembros de la élite nacional colombiana. Además de los secuestros, las FARC empezaron a traficar con cocaína a finales de la década de los 70 para financiar sus actividades, una práctica que facilitó su rápido crecimiento durante la década de los 80. La nueva riqueza de las FARC, procedente de los secuestros y del tráfico de drogas, así como la prestación de servicios sociales, atrajeron a un gran número de nuevos miembros que buscaban escapar de los crecientes niveles de pobreza en Colombia. Sin embargo, la dependencia de las FARC del tráfico de drogas también perjudicó a su reputación. Por ejemplo, los informes sobre las FARC del gobierno de Estados Unidos, del gobierno colombiano y de los medios de comunicación en general empezaron a referirse rápidamente al grupo como un cártel de la droga y a sus líderes como narcotraficantes. En 1982, las FARC celebraron su séptima conferencia guerrillera, en la que cambiaron su nombre por el de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. A pesar de este cambio de nombre, la opinión pública nacional e internacional seguía refiriéndose al grupo como las FARC. Además, en 1982, las FARC y el gobierno colombiano, dirigido por el presidente Belisario Betancourt, iniciaron por primera vez conversaciones de paz, y 2 años más tarde, en mayo del 84, se alcanzó con éxito los conocidos como Acuerdos de Uribe, donde los signatarios se comprometían a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno de Colombia. Como parte de ese acuerdo, las FARC fundaron la Unión Patriótica, UP, un partido político con el Partido Comunista Colombiano, PCC, en 1985, y quienes obtuvieron un éxito sin precedentes en las elecciones del 86, asegurando 350 escaños en los consejos locales, 9 en la Cámara de Representantes y 6 en el Senado. Sin embargo, este rápido éxito se vio rápidamente socavado por las desapariciones forzadas y los asesinatos sistemáticos de líderes de la UP por parte del ejército colombiano, los paramilitares de derecha y las bandas de narcotraficantes. Los informes arrojan que, entre 200 y 500 líderes de la UP, incluido el candidato presidencial Jaime Pardo,
habían sido asesinados en 1988. Entre 4.000 y 6.000 miembros de la UP, incluido el candidato presidencial Bernardo Jaramillo, fueron asesinados entre el 88 y el 92. Estos asesinatos y desapariciones frustraron el crecimiento de la UP, y muchos de los miembros restantes huyeron del país. A pesar de los acuerdos de Uribe del 84, las FARC continuaron con tácticas violentas y secuestros porque el grupo consideraba que las reformas políticas realizadas por el gobierno eran inadecuadas e insuficientes. La clase alta del país fue el principal objetivo de los secuestros de las FARC, y como respuesta a la violencia continuada, la misma clase pudiente colombiana formó grupos militares, como Muerte a los Secuestradores, MAS, y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Estos grupos se alinearon con el ejército colombiano en la década de los 80 para liberar al país de la presencia de la guerrilla. En muchas ocasiones, estos grupos paramilitares mataban a civiles inocentes, pero informaban de que eran guerrilleros o simpatizantes de las FARC para dar la impresión de que estaban mitigando de forma efectiva la influencia del grupo insurgente en el país. Los paramilitares utilizaron estas tácticas desde la década de los 80 hasta la del 2000. Ya en 1999, el número de miembros de las FARC aumentó a 18.000, y ese mismo año se produjeron más de 3.000 secuestros en Colombia, y la tasa de homicidios se elevó a casi 60 muertes por cada 100.000 habitantes. El aumento de la influencia de las FARC en el país, su historial de secuestros y su participación en el tráfico de drogas suscitaron una respuesta tanto nacional como internacional, provocando, entre otras cosas, que una cuarta parte de la población colombiana se manifestara en ciudades de todo el país en las protestas del No Más contra las FARC y la violencia. En esa época, las FARC y el gobierno del presidente colombiano, Andrés Pastrana, iniciaron negociaciones de paz conocidas como el Proceso de Negociación del Caguán o Diálogos de Paz del Caguán, mismas que estuvieron acompañadas por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, ONGs y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera. Con la entrada del siglo XXI, Estados Unidos y Colombia pusieron en marcha el Plan Colombia, un programa de ayuda militar de $9.000 millones destinado a respaldar al gobierno colombiano en la lucha contra el tráfico de drogas, reafirmar su autoridad y aumentar su capacidad en todo el país. Todavía hoy, el éxito del Plan Colombia es objeto de debate, ya que no eliminó las actividades de la guerrilla contra las drogas ni la violencia. Sin embargo, algunos atribuyen al Plan Colombia el aumento de la fuerza del Estado y del ejército colombiano, así como el inicio del declive de las FARC. En 2002, el presidente Pastrana puso fin sin éxito al proceso de negociación del Caguán. En 2002, Álvaro Uribe se presentó a la presidencia y ganó, con la promesa de que combatiría agresivamente la presencia y la actividad de la guerrilla en el país. Durante la temporada electoral del 2002, las FARC secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, lo que aumentó la motivación política para combatir al grupo armado. Una vez en el cargo, Uribe planeó poner en marcha un programa antiguerrilla que profesionalizara el ejército, aprovechara la ayuda de los paramilitares y se acogiera al apoyo del Plan Colombia del gobierno de Estados Unidos. La ofensiva de Uribe contra las FARC fue bien recibida por la opinión pública colombiana y provocó una disminución de la violencia en el país y un descenso drástico del número de miembros de las FARC, quienes no solo se debilitaron en el 2002, sino que la Unión Patriótica, UP, fundada por las FARC, perdió su estatus legal y dejó de participar políticamente por falta de miembros y apoyo. Uribe permaneció en el cargo hasta el 2010, fecha en la que Juan Manuel Santos ganó las elecciones presidenciales, y 2 años más tarde, el nuevo presidente de Colombia reanudó el proceso de paz con las FARC a través de conversaciones exploratorias que con el paso del tiempo se fueron formalizando, pero terminaron interrumpiéndose en muchas ocasiones debido a la violación de los acuerdos de alto al fuego por parte de los revolucionarios. Como parte de las conversaciones de paz del 2012, las FARC renunciaron públicamente al secuestro, pero la privación a la libertad de decenas de personas continuó llevándose a cabo de manera oculta, lo que llevó al gobierno colombiano a suspender el cese del fuego en noviembre de 2014. Un año más tarde, en julio de 2015, las FARC volvieron a declarar un cese del fuego unilateral y, en respuesta, el gobierno colombiano aceptó terminar con los ataques aéreos contra los campamentos de la organización. Las conversaciones continuaron hasta que se alcanzó un acuerdo final en 2016, que acabó con 52 años de violencia entre las FARC y el gobierno colombiano,
Los acuerdos de paz de 2016 crearon un plan para la transición de las FARC a su nuevo estatus como partido político reconocido. Los acuerdos tenían 5 puntos principales: crear una reforma rural integral, recuperar la participación política, desmovilizar en un cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas que asegurara la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y encontrar una solución al problema de las drogas ilícitas, afirmando un acuerdo de víctimas con un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y formalizando mecanismos de implementación y verificación. El 27 de junio de 2017, las FARC terminaron oficialmente su proceso de desarme, que fue supervisado por Naciones Unidas, organismo que contabilizó la entrega de alrededor de 7.000 armas y la recuperación de 77 de los 900 almacenes de armas de las FARC. A partir de julio de 2019, las FARC se han rebautizado como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Como consecuencia del resultado de las elecciones de 2018, el partido tiene actualmente 5 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia y 5 escaños en el Senado. En relación con el acuerdo de paz de 2016, las FARC tendrán garantizados estos escaños independientemente de los resultados electorales hasta 2026. Sin embargo, las FARC pueden obtener escaños adicionales si consiguieran más votos en futuras elecciones. Aunque este grupo revolucionario se desmovilizó oficialmente y ahora son un partido político, sigue habiendo exmiembros de las FARC que rechazaron los acuerdos de paz de 2016. Se estima que en la actualidad hay entre 1.800 y 3.000 disidentes de las FARC que siguen utilizando su nombre para actividades paramilitares y de narcotráfico. La firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016 desmovilizó la guerrilla más grande del país, pero desde entonces la violencia se ha mantenido vigente a través de masacres a la población civil, asesinatos de líderes sociales y el enfrentamiento del ejército colombiano con otros grupos armados, entre ellos las ya mencionadas disidencias de las FARC.